Preparemos nuestros corazones para el mensaje de hoy a cargo de nuestro pastor Walter. Gracias. Actualmente, muchas personas que van a las diferentes iglesias, pero también la gente que no va a la iglesia, utiliza términos como Satanás, diablo, espíritus inmundos, demonios o espíritus malos de manera indistinta o también de manera indiscriminada. Por ejemplo, a veces cuando alguien va molesto decimos, o en el carro, ¿verdad? O en algún vehículo o en algún bus, si va a alta velocidad, dice, iba como que se lo llevaba el demonio. Ahí salió todo endemoniado, con una gran cara, dice. O venía con unos ojos así como que puro diablo. La gente va mencionando ese tipo de cosas. ¿Ese tipo de cosas lo estudia la religión? No, pero la antropología sí, ¿verdad? En un lugar donde trabajé, una señora decía de que el diablo le hablaba para que asesinara a una de las niñas que cuidaba a ella en esa institución. Era una institución que en todo el lugar había 150 niños y niñas. Y entonces esta cuidaba aproximadamente 12. De esos 12 había una niña que tenía 5 años. Y decía que en la noche le hablaba el demonio, decía otro día, que le pusiera una almohada y la asfixiara a la niña. Entonces, la trabajadora social, cuando le estaba contando el chambre a la contadora del lugar, porque no se lo estaba diciendo oficialmente, y yo le escuché, ¿verdad? Y me acerqué y le digo yo, ¿y qué es lo que pasa? Ay, no, me dice, no, Lick, viera lo que está pasando. Esto ya se los mencioné hace algunos meses. Dice la señora tal de que el demonio se le mete y le dice que mate a la niña. Me decía el nombre, ¿verdad? Por supuesto. Y usted que le dijo, yo no le digo nada, Lick, porque a mí me da miedo eso. No, frío, vamos, le dije yo así, ¿verdad? Vamos a hablar con la señora. Ay, no, me dijo, a mí esas cosas me dan miedo, así que mejor no. Era una persona que es mayor que mí. En ese entonces, bueno, no me acuerdo qué edad tenía yo, pero 40 quizás. Era mayor que mí. Y le digo yo a la señora, y usted dice que va a la iglesia, ¿verdad? Y le mencioné cuál. Sí, y entonces, y no quiere ir, no vaya usted solo, me dice. Hablé con la señora y entonces le digo yo, dice la trabajadora social que usted escucha esto y esto y esto y esto, sí. ¿De quién lo escucha? De Satanás, me dice. ¿Y cómo sabe usted que es Satanás? ¿Ha hablado antes con Satanás? No, me dijo, es primera vez. ¿Cómo sabe que es Satanás? Y nunca me contestó, ¿verdad? Nunca me contestó. Es lo mismo hablar de demonios, de espíritus malos, de espíritus inmundos, que de Satanás y diablo. Es lo mismo. Cuando hablamos y mencionamos de la Biblia, ¿lo dice de la misma manera? En el texto que hemos leído ahora, nos cuenta una historia muy importante, pero también es sumamente clave para entender a Jesús, a Jesucristo. El propósito de entender a Jesús es para que nosotros podamos entonces replicar lo que Él dijo, lo que Él enseñó y también lo que Él hizo. Como todo discípulo de Jesús está llamado a replicar. Todos y todas. Tarea nuestra es ver, entender qué hace Jesús para poder entonces replicar su enseñanza y su actuar. En la época de Jesús, la medicina no estaba desarrollada como lo está ahora. Había mucho mito
en esa interpretación de los diagnósticos médicos. Por una parte, cuando una persona padecía una enfermedad determinada, era tratado para curarla, igual que ahora. La medicina en esa época podía tratar un padecimiento, pero cuando era de causa externa o era causa evidente por uno de los sentidos. Algún padecimiento que podía verse, a este le pasa esto por tal cosa, ¿verdad? Y entonces la gente suponía eso. Parálisis, por ejemplo, discapacidad para movilizarse, flujo de sangre, entre otros, eran tratados por médicos, o por la medicina de ese entonces, para entonces su cura. La lepra era otra cosa, ¿verdad? Era una enfermedad, se decía, un padecimiento, pero que tenía una causal que se podía ver. Sin embargo, no tenían cura para eso. No había cura para eso. Cuando alguien padecía, por otra parte, cuando alguien padecía algo que podía identificar una causa externa, o nadie podía explicar una causa externa, o nadie podía interpretar, averiguar y por lo tanto explicar a través de los sentidos, entonces esa condición de salud tenía otro tratamiento que los médicos no podían darle. Por ejemplo, la mudez. Por ejemplo, trastornos emocionales. Por ejemplo, un joven que cae y que es arrebatado y se desmaya y cae en el fuego y cae allá y le sale espuma por la boca. Esas causales no tenían una evidencia física externa. Por lo tanto, entonces, la gente no se explicaba por qué agarraba a esta persona ese tipo de conducta. Algunas cegueras también. ¿De quién era la culpa? Era por culpa del pecado, decía la gente. ¿Pero de quién era la culpa? ¿De los papás? ¿O de él, del ciego, entre comillas, verdad? ¿Se han fijado en eso en los evangelios? Cuando lo leen, habían algunos padecimientos de salud que tenían causales externas, que se podía ver y eran tratadas por médicos. Pero ¿qué pasaba con aquellos padecimientos que no tenían una causal externa? En esa época, a lo no explicable, o sea, a lo que no tenía una explicación racional, entonces en muchísimas ocasiones se le atribuía a un demonio. ¿Por qué le agarra a este así? Demonio tiene. Los comportamientos raros de la sociedad de esa época eran atribuidos al demonio o a la locura. ¿Han leído cuando le dicen eso a Juan el Bautista? ¿O han leído cuando le dice la familia de Jesús? ¿Le dice lo mismo a Jesús? Me imagino que sí lo han leído. Igual se hace ahora. No hemos cambiado mucho en cuanto a eso. Cuando se encienden en una casa, en una oficina, en una iglesia, cuando se enciende y apagan las luces, algún demonio ha de ser, ¿verdad? Es que aquí asustan. Cuando se oyen ruidos en una casa, es que aquí, lo que pasa es que aquí hace años se murió alguien. Es el fantasma de esa persona. Aquí, por ejemplo, dicen que asustan aquí. ¿Quién asusta? Fantasmas asustan. Encender y apagar luces es producto. Como nadie se puede explicar si hay bajones o altos de voltaje, si las instalaciones eléctricas están adecuadas, si tienen 30 años de no haberlas revisado, y de repente aparece algo, ¿verdad? Entonces decimos fantasmas, espíritus malignos, demonios o quizás el diablo. Yo estuve en una iglesia donde
Yo les he contado esto. A veces no sé si en predicaciones o en la clase, pero le he contado esto, que hacían una vigilia cada mes. Pero a mí me llamaba la atención que la gente cuando terminaba la vigilia, pero iban hechos, ¿verdad?, un cohete para afuera, todo. Porque terminaban a las 4 de la mañana, hasta que les pregunté yo, ¿y por qué les agarra una gran desesperación por irse? Porque asustan. Y venían de una vigilia. ¿Creen en fantasmas? ¿Creen en demonios? ¿Ustedes? Si el marido o la esposa es infiel a su pareja, se le atribuye, entre otras cosas, a un mal que le han hecho. Si el hombre no deja la bebida, es porque ha probado de todo, pero es que es un mal que le ha hecho. Le han hecho un mal. La gente, como es bien envidiosa, le provoca un mal a estas personas. Y por lo tanto, para fregarlos, ¿verdad? Pues es que como uno no es, ¿qué dicen? Para caerle bien a todos. Monedita de oro. Ojalá fuera monedas de oro, ¿verdad? O decimos otro dicho parecido, que nadie ve ojos bonitos en cara ajena, ¿verdad? Si has perdido las escrituras de tu casa, todo esto que estoy contando es porque sí, o sea, me lo han contado, ¿verdad? O los médicos no encuentran la causa de tu padecimiento, es porque un mal te han hecho. ¿Qué ha hecho esta gente? Va a un centro espiritista donde practican ciertas cosas y entonces de repente levantan la cama y aparece un sapo, ahí estaba el mal. Una serpiente, cenizas acumuladas y en uno de los casos que me han contado, un cabro negro, estoy hablando del animal, un cabro negro. Algunos de ellos van a iglesias evangélicas, ninguno bautista. Cuando es bautista lo digo, pero ninguno de todos esos testimonios ha sido por eso. El texto que hemos leído ahora nos cuenta de que hay una persona que tiene 38 años con una discapacidad para movilizarse adecuadamente. Parálisis, dicen otros, ¿verdad? Y Jesús le pregunta, ¿te quieres sanar? Y él le explica por qué no puede llegar por primera vez ahí. Yo esto ya lo he explicado en la escuela bíblica dominical, ¿verdad? Los muchos detalles. No voy a hablar de eso ahora. La creencia popular, la religiosidad popular ahora, decía de que en el estanque se movía el agua de una manera determinada y en un tiempo determinado al día. El primero, no el segundo, el primero que se moje, se meta a esa agua, ese se va a sanar. ¿Es que acaso entonces el agua tenía magia? ¿Tenía poderes sanadores? Pero la gente creía eso popularmente. ¿Es que acaso entonces creer popularmente algo me hace válido, real, o es de la realidad eso? ¿No? Esa es como las noticias falsas. Tienen un montón de likes, pero son falsas. El texto que hemos leído ahora nos cuenta eso, que hay una fiesta en Jerusalén y que Jesús toma la decisión de no ir a la fiesta por ir donde están todo tipo de enfermos, cojos y etcétera. No me acuerdo cómo dice el texto. Pero hay una serie de personas que tienen padecimientos físicos y que ninguno de ellos está poseído por el demonio. Se fijan en ese texto, ¿verdad?
Sus causas son físicas. Sus causas entonces han sido evidenciadas por uno de los sentidos y por lo tanto no son atribuidas a ningún demonio. Es que tampoco en la Biblia ustedes van a encontrar de que Satanás, o diablo en griego, Satanás en hebreo, se posesiona de un ser humano y lo manipula. Eso está atribuido a demonios nada más. El texto que hemos leído ahora nos narra entonces y nos plantea cuál es la actitud de Jesús. Si los enfermos o las personas con discapacidades están ahí en el estanque y no se meten en la ciudad, ni en la sinagoga, mucho menos en el templo, ni van a la fiesta, no hay problema. Eso es lo que interpretan los religiosos de esa época. Toda interpretación es una teología. ¿Qué es lo que hace saludable a una iglesia? Es su teología, su manera de interpretar a Dios y de interpretar a Jesús y al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es responsable de asumir una actitud coherente con eso, con el compromiso que ha hecho con Jesús. Todos somos responsables de no reproducir una mitología. Todos aquí somos responsables de asumir un compromiso con Jesús y entonces a partir de una reflexión, interpretación o teología adecuada, apegada al texto bíblico, entonces ser coherente con eso y asumir entonces la responsabilidad, la misión que Jesús nos ha encomendado. El texto bíblico es muy claro. Jesús llega y le dice, ¿te quieres sanar? Sí. Y él explica, ¿verdad?, las dificultades que ha tenido para llegar. Entonces levántate, toma tu lecho y camina, ¿verdad? Y Jesús lo sana. Y ahí sí salen los religiosos, ¿verdad? Ahí sí. No te es lícito cargar eso en día de reposo. ¿Dónde estaban cuando los necesitaba para por lo menos cargarlos para llegar al río, al agua, al estanque? ¿No se han fijado ustedes que siempre en cada grupo hay gente así? Yo venía ahora pensando que en una sociedad de jóvenes donde estuve, siempre había un chero, que lo conozco, ¿verdad? De hecho, algunos de ustedes lo conocen. Siempre estaba a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Siempre, siempre. Cuando los jóvenes decidían, porque en eso nunca me metí yo, cuando los jóvenes decidían ir a un paseo, a una caminata, a un balneario, lo que sea, él decía, no, algo malo nos puede pasar. Nunca le hacían caso los jóvenes. Nunca les pasó nada a los jóvenes. Nunca. Pero siempre. No te es lícito a cargar eso en día de sábado. Esa era la manera de interpretar de ese tipo de judíos, de ese grupo de judíos religiosos. Lo mismo ocurre ahora. Lo mismo ocurre ahora, con diferentes destinatarios, diferentes actores, diferentes teologías. ¿Qué es lo que hace saludable a una iglesia? Una iglesia saludable es una iglesia que se nutre de la palabra de Dios, que toma conciencia de lo que significa ser cristiano. De una persona, lo que hace saludable a una iglesia es también que sus integrantes sean consecuentes entonces con su fe y que dejen de proclamar reinos que son anti-reino de Dios y que nos pongamos entonces a la proclamación, a la enseñanza y el testimoniar de lo que significa ser hijo, hija de Dios. No te es lícito cargar eso. No te es lícito.
¿El hombre sabía quién era Jesús? No sabía, ni el nombre sabía. ¿Es importante entonces dar a conocer quién es? Para Jesús no. El que me sanó me dijo que él levantara esto y que caminara. No le basta nada más a esa persona. Los que son celosos por el día sábado, dice al final del texto que hemos leído, que se enfurecen, se descomponen y con más ahínco y esfuerzo quieren capturar a Jesús para matarlo. ¿No ven la contradicción? ¿Cómo es posible que si son celosos para guardar el sábado, pero son capaces de planear la muerte de Jesús de Nazaret? ¿Cómo es posible eso? Como es lo que hemos visto ahora en la mañana, creer en Jesús implica conversión. No hay una persona que crea y que no esté convertida. No existe tal posibilidad. La salud de una iglesia está basada en una adecuada interpretación de la Biblia, no en el seguimiento de algunas personas, no de los reproductores del discurso de personas, de figuras, sino del único Señor y Salvador de nuestra vida. Lo que me hace cristiano o una iglesia saludable es hacer la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, hay que hacerlo, porque es la base de nuestra vida eterna, que comienza desde hoy y para siempre. Amén.